Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El presidente peruano Pedro Castillo cumplió hace pocos días un año en el cargo y no le ha sido fácil. Más de una ocasión ha vivido el riesgo de ser sacado del puesto por una oposición que no piensa en su país, sino en sus propios intereses. Pero también es cierto que Castillo no ha tenido un frente político y menos aún una base de apoyo que respalde y fortalezca su propia administración gubernamental. Y frente a esta realidad, en cambio, la situación económica mejora ligeramente, sus planes sociales caminan con dificultad y en el frente externo, al menos, tiene menos problemas que otros gobiernos. De esto queremos conversar con el analista político Martín Guerra desde Lima. ¿Qué tal, Martín? Qué gusto de verte por acá de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Orlando? Un gusto estar contigo una vez más y con todo el público que ve este interesante programa. Gracias. Gracias por atender esta invitación, Martín. De entrada te preguntaría entonces, ¿cómo evalúas este primer año de Pedro Castillo, considerando lo que acabo de mencionar, pero también con una enorme expectativa de quienes todavía creen que hay posibilidades de romper ese bloqueo político que tiene con la oposición? Bien, lo primero es que el año del gobierno de Pedro Castillo, el primer año, nos echa muchas luces sobre cómo es la derecha peruana. Si observamos otros gobiernos progresistas que han sido elegidos en nuestro continente en los últimos tiempos, vemos que obviamente la derecha siempre está tratando de bloquear y de impedir alguna ligera modificación en la situación social y económica que pueda ser para mejor del pueblo, pero por lo menos dan una tregua, no porque sean bondadosos, sino porque guardan al menos algunas formas democráticas aparentes, ¿no? En nuestro país ni siquiera había juramentado el presidente el 28 de julio del 2021 y ya se estaba señalando que la elección había sido fraudulenta y que iba a ser un gobierno de terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un primer año muy accidentado que demuestra que tenemos en el Perú una derecha cavernaria, una derecha muy conservadora. El racismo ha estado a flor de piel durante todo este tiempo. La derecha no acepta que haya un presidente que provenga de nuestro Perú profundo, de nuestros pueblos originarios, de los sectores más vulnerables y más marginados de la política oficial de nuestro país. Por otro lado, también demuestra que tenemos lamentablemente un sector progresista muy dividido, muy fragmentado, que adolece todavía de dogmatismo, de caudillismo, de una ausencia de podernos sentar en una mesa para poder cruzar los puntos principales de nuestras reivindicaciones políticas secularmente postergadas para darle un soporte al gobierno del presidente, y también demuestra que el presidente no ha tenido en realidad mucha iniciativa para liderar un proceso de cambio ligado a los sectores más progresistas. Eso también es cierto. Ahora, también, Orlando, es importante señalar que el gran sostén del presidente ha sido el pueblo llano, que está en el interior del país. Probablemente no tanto en Lima, que concentra más de 10 millones de habitantes, pero sí en el resto del país. Las regiones más vulneradas por la economía neoliberal, donde está la población que a la derecha no parece importarle, y por el contrario, que durante la pandemia fueron los más golpeados y los más olvidados. Y no solo durante la pandemia. Entonces, este pueblo ya no ha sostenido al presidente durante un año y es por eso que lo vemos en su discurso de mensaje presidencial por las fiestas patrias del 28 de julio, mucho más coherente, más sólido, y empezó el discurso criticando a la derecha y a los medios de comunicación de la concentración mediática, lo cual nos pareció que mostraba un carácter mucho más sólido frente a quienes han pretendido desestabilizar este gobierno desde el principio. Claro, Martín, esto que acabas de decir, lo último, lo tenía pendiente, por supuesto, y te adelantaste. De todas maneras, acotaría a ese último planteamiento. En el discurso se ve a otro presidente del de hace un año o de hace 3 o 4 meses, incluso sin sombrero, algo que también llama la atención, por supuesto, desde la simbología y todo lo que él ostentó y planteó como parte de su propuesta política. Si él está plantado y está planteándose otro modo de actuar en la política, ¿cuál crees que va a ser el comportamiento político de quienes votaron por él, de quienes al principio lo acompañaron, luego lo dejaron y otros ven desde la otra vereda con cierta prudencia lo que está haciendo? Bien, dentro de la dinámica de las contradicciones que se han venido dando al interior del gobierno, y no solo en el Ejecutivo, sino también se ha manifestado en el Congreso, por ejemplo, hemos visto que Castillo, el presidente Castillo, iba teniendo impuesto por la derecha
dos caminos claros, ¿no? O mantenía el programa inicial, aunque sea un poco morigerado, maquillado, pero algo del programa inicial, o se convertía en un presidente para la derecha, ¿no? Como ocurrió, siempre ponemos este ejemplo lamentable de Ollanta Humala tiempos pasados, ¿no? Y aquí usamos mucho el término la humanización, ¿no? Es decir, que el presidente Castillo terminara convirtiéndose en un presidente ayornado para gobernar con la derecha. Lo que ocurre es que durante un año la derecha no ha logrado que esto ocurra. Sí es cierto que el programa se ha abandonado, que se ha ido volviendo cada vez más tibio, en un momento se volvió muy difuso, en realidad no se sabía hacia dónde iba, pero la lectura era clara, ¿no? Si la derecha estaba tan organizada, con los medios de concentración masiva, con los poderes fácticos, ¿no? Y con cierta presión internacional de países pues, que defienden el modelo neoliberal, quiere decir que de alguna manera el presidente Castillo representaba al pueblo peruano. Y básicamente hay que decirlo que sí, él representa a aquellos que nunca estuvieron en la política oficial. Y basta eso, Orlando, en nuestro país, para reconocer que hay que defender un gobierno que todavía, de alguna forma, simbólicamente, con algunas políticas públicas medianas que intentan ser importantes, defiende los intereses del pueblo, o por lo menos de una democracia que en el Perú ha sido tan inestable, significa que el pueblo debe estar pues blindando esto, ¿no? Ahora, lo importante ha sido que las derechas no están unitarias, eso también es fundamental señalarlo, ¿no? Tenemos una derecha que quiere patear el tablero todo el tiempo, permanentemente, que no le importa nada, los Fujimori, los apristas. Otra derecha más liberal, que lo que le interesa es lo de siempre, ¿no? Si puede seguir controlando la economía del país, en realidad a esta derecha no le importa quién gobierne, ¿no? Pero tienen sus contradicciones. Y ha surgido un nuevo sector de una derecha del interior del país, una derecha nueva, los nuevos ricos le llaman, que no han gobernado y que de la repartición del pastel han obtenido siempre el trozo más pequeño. Entonces, hemos visto un acercamiento entre algunos sectores del gobierno a este tercer sector de la derecha. Y eso se ha podido ver en las votaciones para la mesa que preside el Congreso. Entonces, probablemente las derechas tradicionales no se esperaban este nuevo sector y entonces ha habido como una ruptura de la hegemonía de la derecha y esta misma derecha se ha visto también diseminada. Estamos en un escenario donde la izquierda está dividida, la derecha está dividida y en medio de ese caos el presidente ha logrado de forma muy extraña cierta hegemonía popular representando pues un sector ampliamente marginado y desposeído. Claro, y esto que acabas de mencionar también ha dado cuenta en algunos análisis que he podido observar sobre el Perú, que la dispersión, la división, la polarización política, incluso dentro de la derecha y dentro de la izquierda, ha sido el factor que de alguna manera lo sostiene a Pedro Castillo. Pero antes de cerrar esta primera parte, una pregunta y una respuesta, por favor, corta también, Martín, para tener tiempo de poder abonar más en el segundo bloque. Si este panorama está planteado así, ¿dónde está el liderazgo? ¿Cómo se expresa el liderazgo de Pedro Castillo? Porque como tú bien decías, en los sectores populares, cuando hace visitas, efectivamente se lo ve, se lo siente, comparte, se sintoniza con ese público, con esa audiencia. ¿Cómo se lo ve ahí? ¿Hasta dónde él llega más a esos sectores y no a la izquierda y a la derecha? Uno de los éxitos más grandes de este gobierno son los gabinetes descentralizados. El presidente y su equipo decidieron discutir la toma de decisiones de cara con el pueblo. Han estado visitando varias regiones del país. Por supuesto, la derecha criticó diciendo que eso no debe ser así, que no es el reglamento, es decir, lo que les molestaba es que se convirtieran esas reuniones en verdaderos mítines populares donde la población señalaba lo que les molestaba y lo que pensaban debería hacerse. Es ahí donde Pedro Castillo debe continuar trabajando, debe continuar buscando ese liderazgo tan necesario para la transformación de nuestro país. El pueblo está, el pueblo agricultor, campesino, minero, obrero, está dispuesto a seguir defendiendo lo bueno que se ha hecho y exigiendo, por supuesto, el cumplimiento del programa, que falta muchísimo, ¿no? En realidad el programa original ha sido dejado de lado, pero es ahí donde se genera ese liderazgo. Todavía no existe, Orlando, hablando sinceramente, pero es muy necesario, ¿no? Y solamente eso se logra con la práctica. Hagamos una pausa y volvamos enseguida para valorar en cambio lo otro que también está en el análisis de los medios, de los organismos internacionales, que es la situación económica anclada a la situación social del Perú, que además también afronta una nueva oleada de
contagio de COVID en ese país. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el analista político Martín Guerra desde Lima, Perú. Martín, una de las cosas que llama la atención es que a pesar de estas circunstancias políticas, de la oposición intransigente, desestabilizadora, etcétera, que ya hemos conversado, la situación económica ha ido mejorando poquito a poquito, es decir, paso a paso se estabiliza dentro de unos parámetros que todavía no satisfacen a todos. ¿Hasta dónde este ambiente económico está teniendo incidencia real en la situación social? Bueno, la derecha lo niega, ¿no? Dice que no hay tal crecimiento. El presidente expuso unas cifras que eran innegables y ante eso, en su discurso por el primer año de gobierno y por las fiestas patrias del Perú, los analistas de la derecha no tuvieron más que callar y, por supuesto, señalar que no era una acción del gobierno, sino que era la tendencia en América Latina. Es decir, que se mueve sola la economía, no hay ninguna decisión que se haya tomado desde el gobierno que haya sido correcta. Ellos pues lo niegan todo. En estos momentos están planteando una nueva forma de deshacerse del presidente a través de la suspensión, ¿no? Entonces han estado permanentemente en estas acciones y niegan que el Perú se mantiene estable económicamente. Por supuesto, la pandemia y la crisis anterior que ya teníamos ha golpeado muchísimo a los más humildes, ¿no? Pero eso no es una obra que haya generado o una acción del gobierno durante este año, sino que es una degeneración ya de los procesos de gobiernos anteriores, donde el modelo es pues neoliberal. A pesar de eso, se han dado ciertos niveles de estabilización al respecto, incluso de otras economías latinoamericanas, frente a las cuales estamos mejor, ¿no? Y eso no ha podido negarlo la derecha. Y algo importante, Orlando, se han hecho medidas que los medios de comunicación no difunden. Por ejemplo, cuando se sacó el Decreto Supremo 001-2022 que regulaba los servicios de tercerización, solamente pusieron el grito en el cielo cuando señalaron que regular la tercerización iba a golpear las economías de las empresas peruanas e iba a disminuir el trabajo, cuando era absolutamente lo contrario, ¿no? Hicieron todo lo posible por tumbarse ese Decreto Supremo. Y el 24 de julio del 2022 ha salido el Decreto Supremo 014 que modifica la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, desarrollando la sindicación, la negociación colectiva y la huelga. Básicamente, para que se entienda de manera muy sencilla, por ejemplo, señalaba que mientras los trabajadores están en huelga, no se puede hacer otras contrataciones, lo cual robustece el sindicato, robustece la vida sindical y mejora la forma de negociación colectiva. Sin embargo, por supuesto, están utilizando todo su aparato mediático para que el pueblo no se entere de la norma y además para satanizarla, ¿no? Y es una de las mejores normas que ha sacado el gobierno. En materia laboral, el Ministerio de Trabajo está a la vanguardia de las medidas y en materia política también. Es, digamos, la parte más fuerte que ha tenido este gobierno y, por supuesto, los trabajadores están con estas medidas y eso ayuda muchísimo al desarrollo de los sindicatos en el país. Y la derecha, por supuesto, está en contra. Claro, te mencionaba esto porque los indicadores económicos hablan de crecimiento, sí, en unos niveles que superan incluso países como Ecuador, para mencionarte algo, al de Colombia igual superan en gran medida y eso da cuenta de que algo está pasando. Pero también lo otro que me interesaría que conversemos alrededor de esto es hasta dónde esto que está planteando, estas medidas, por ejemplo, las que acabas de mencionar, generan apoyo, entusiasmo o al menos una tranquilidad en función del bienestar del peruano común y corriente, del peruano de la calle, del tendero, del agricultor, del trabajador. Bueno, a pesar de la inestabilidad cambiaria que es manejada desde el Banco Central de Reserva, que es el fortín de la derecha, por cierto, y que los medios utilizan para decir que pues el dólar está subiendo mucho, cosa que pasa, por cierto, en toda la región. A pesar de eso, hay una estabilidad macroeconómica innegable. Y como tú bien dices, supera, son cifras no nuestras, sino de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, supera a muchos países de la región, que tienen pues a gloria ser las economías más destacadas de Sudamérica, ¿no? Entonces es bien interesante cómo la derecha ignora todos estos aspectos,
que además les permiten a ellos seguir haciendo negocio, porque valgan verdades, los neoliberales siguen robusteciendo su poder económico en el país. Ahora, ¿cómo observa esta situación de cierta estabilidad económica el pueblo? Bueno, el pueblo en su gran mayoría en un primer momento sintieron todo este aparataje de la derecha mediática señalando que todo subía, porque sí, manipularon los precios. Tenemos muchos monopolios en el país. Licor, por ejemplo, subían todos los precios de casi todos los productos básicos para la canasta familiar y eso sentía pues la población como un golpe, ¿no? Sin embargo, sigue estabilizando aquello. El gobierno ha sabido estabilizarlo y ahora la población, si bien es cierto, no vive en un paraíso para nada, no acepta mucho las peticiones de vacancia, de que termine el gobierno, de expulsión del presidente Castillo y de juicio social permanente, porque la prensa tiene al presidente Castillo un juicio moral, social permanente, ¿no? No acepta esto la población porque lo considera un acto más de inestabilidad política y está viendo que a pesar de todo, sin ser el mejor gobierno que haya tenido nuestro país, está pues haciendo que la situación económica sea un poco más estable. Entonces, es interesante lo que se vive en el Perú. No es que nuestro pueblo esté defendiendo cualquier cosa, tampoco hay que verlo así porque podría parecer. El pueblo se identifica con lo que representa el presidente Castillo. Orlando, ha sido muy duro resistir la andanada de racismo que pensábamos no era de tal magnitud. Sabíamos que existía en nuestro país, lamentablemente, pero no de la manera tan terrible en que se ha manifestado y continúa manifestándose, a través de gráficos, dibujos, humor, o mal entendido humor, frases, opiniones directamente expresadas, donde básicamente se planteaba que alguien como el presidente Castillo no podía gobernar, y mucho menos quienes son su base social, ¿no? Entonces, esto creo que ha jugado a favor del presidente y a favor de nuestro pueblo. Creían estas representantes de la derecha que el pueblo no se iba a dar cuenta de su desprecio, de su marginación, de su oprobio. Claro, Martín, esto que acabas de mencionar parecería que es particular de Perú, pero no es cierto. Cuando se lanza la campaña electoral, gana las elecciones incluso Francia Márquez en Colombia, también se desata una ola de racismo en determinados sectores. En Ecuador, contra el movimiento indígena, contra su líder, el señor Leonidas Issa, durante la protesta popular indígena de junio pasado, ocurre lo mismo. Y no nos olvidemos del racismo impresionante, lacerante, ocurrido en Bolivia durante el golpe de Estado del 2019, lo que está pasando en Chile con los mapuches. Ya que lo mencionas, entonces, ¿hasta dónde el propio Pedro Castillo es consciente de eso y cómo hacer pedagogía política para que eso también genere otro comportamiento social general en el Perú? Claro, yo creo que sí es muy consciente. El día de hoy la Fiscalía, bueno, durante todos estos días, la Fiscalía ha estado presionando al presidente y el presidente ya está planteando cosas interesantes. Por ejemplo, asistir a estas reuniones legales, acompañado del pueblo, pidiendo el apoyo de los sindicatos, pidiendo la participación popular. Han puesto el grito en el cielo, pero creemos que ya es consciente que sin el soporte de su pueblo en las calles, acompañándolo en los procesos que la derecha ha creado, ¿no? Este permanente acoso judicial, no va a poder encontrar otro camino, ¿no? El camino es liderando al pueblo que le exige ese liderazgo y que está dispuesto a socorrerlo. Creo que sí es muy consciente, Orlando, de lo que ocurre, del maltrato terrible. Por ejemplo, al día siguiente de las fiestas patrias se estila, no es algo político, digamos directamente hablando, pero se estila que se acuda pues a las competencias de carrera de caballos, ¿no? Y fue la vicepresidenta. Y por supuesto, por un lado, la derecha mediática la ha demolido diciendo que en un momento de crisis, porque para ellos el Perú vive pues un momento infernal, que es la crisis creada por ellos, no debería acudirse a una ceremonia así cuando muchos presidentes lo han hecho. Y en el mismo lugar de los acontecimientos, los gritos racistas y los insultos a la vicepresidenta fueron tan terribles que terminaron por quebrar ese momento que se estaba desarrollando. Por ahí algunos críticos decían, ¿no? No debió haber asistido porque ese es un espacio de la derecha, pero haciendo una reflexión, ¿y por qué esos espacios van a ser siempre para ellos? No se pueden abrir los espacios para todos los peruanos.
Creo que esa fue la intención, pero por supuesto ellos lo han manipulado. Entonces, creo que el gobierno en este momento está en esa dinámica, acudir a buscar el apoyo popular en todos los sectores y con todos los gestos que se puedan realizar. Ojalá, Orlando, esto no termine convirtiendo al gobierno en un gobierno de la derecha, porque de tanto buscar a veces parecerse a los modelos que nos imponen, terminamos perdiendo personalidad, ¿no? Eso estuvo ocurriendo en un momento, pero el 28 de julio el mensaje del presidente ha puesto algunas cosas todavía en pie para continuar con la batalla contra el neoliberalismo en nuestro país. Y para cerrar entonces una pregunta que cabe a propósito del contexto latinoamericano, con el triunfo de Petro y Francia Márquez en Colombia. Obviamente Perú tiene otro nivel de relación, adquirirá en el campo externo una nueva postura, mejorará la que tiene, hasta donde incluso la lógica latinoamericana se modifica y eso le favorece al Perú. Y te pregunto finalmente esto porque efectivamente este año parecería consolidarse una corriente progresista que al menos pueda motivar dos cosas. Uno, el restablecimiento de la UNASUR, y la otra es una palabra que parecería que se aleja en el léxico político, es la integración real y profunda de América Latina. Sí, fíjate, si bien es cierto, tuvimos una primera ola que tenía programas políticos muy radicales, una primera ola de progresismo, llamémosle así, pero eran pocos países. Ahora es casi todo el continente que gira hacia la izquierda. Es una segunda ola, probablemente con programas no tan radicales, valgan verdades, pero hay que verlo en términos económicos, en términos de programas de integración económica, de bloques económicos. Si Lula gana en Brasil, estamos hablando de uno de los países integrantes del BRICS y ahí se pueden plantear una serie de cosas de integración que tú señalas, partiendo por la integración económica y por las relaciones diplomáticas en nuestros pueblos. Ahora, nosotros fuimos muy críticos del discurso del presidente Castillo cuando lanzó la consigna América para los americanos. Para nosotros, de nuestra lectura, probablemente le aconsejaron buscar el aplauso o el apoyo del gobierno norteamericano que ajustara cuentas aquí a la derecha. No sé cuál habrá sido el objetivo en última instancia. Felizmente hicimos la crítica a tiempo porque creo que una crítica constructiva puede ocasionar reflexión y corrección de algunas medidas, pero no se ve, Orlando, una intención de unidad latinoamericana desde nuestro gobierno. Parece que hay cierto temor a plantear algunas medidas mínimas de unidad latinoamericana o de integración, porque sabe también que la derecha lo atacaría con toda la fuerza que tiene, ¿no? No solamente en la integración latinoamericana, el gobierno no puede comprar insumos a Rusia, por ejemplo, o a China, porque empiezan a atacarlo, insumos necesarios para la agricultura, que está medianamente paralizada en nuestro país. Entonces, creo yo que falta ahí sí muchísima visión en el espectro de relaciones internacionales para lo que tendría que ser la agenda de la década que viene, Orlando, que es la integración latinoamericana, la integración de nuestra América. Muchísimas gracias, Martín, muy amable por atender esta invitación, muy importante. Siempre será grato conversar contigo, aclararnos, reflexionar colectivamente sobre ese país que queremos tanto, por supuesto que aspiramos que mejore todo lo que está pendiente y avance en el desarrollo integral y del bienestar de los pueblos. Así será. Martín, un abrazo, que estés muy bien. Vamos. Gracias a Martín Guerra y gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión importante a propósito de que hace pocos días, el 28 de julio...